Queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 30 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Ya está terminando este mes, caramba. Como siempre digo, después del 30 de junio, cuando llega el 1 de julio, digo, empezó a oler a yaca, porque el segundo semestre del año se va volando y lo estamos comprobando. Amigos, antes de dar inicio a una interesantísima entrevista, conversación que vamos a tener el día de hoy, quiero expresar mi pesar por la muerte de dos ilustres venezolanos. Ya he comentado en días anteriores el fallecimiento de otras personas, buenos amigos, dirigentes políticos. En este caso quisiera expresar el dolor ante la muerte de mi querido colega periodista Ángel Bustamante, reportero de muchísimos años, un hombre sumamente serio, muy buen profesional, muy riguroso, muy elegante, por cierto, siempre. Ángel Bustamante, hasta él, hasta su familia, un gran abrazo solidario en este tiempo tan triste. Lo mismo quisiera hacer a propósito del fallecimiento de un antiguo dirigente político y parlamentario, social cristiano, Julio César Moreno, de cuyo deceso me enteré el día de ayer. Así que también a los familiares de Julio César Moreno, un abrazo solidario en este triste momento de despedir sus restos. Y ahora sí, voy a iniciar una entrevista que va a estar muy referida a la personalidad de otro venezolano, de un venezolano que ha hecho historia en Venezuela, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también con proyección internacional. En estos días se celebraba el natalicio de Carlos Andrés Pérez, quien es uno de los dos venezolanos que ha sido presidente de la República en dos periodos no consecutivos, porque en el caso de Chávez lo hizo consecutivamente y en el caso de Maduro también. Pero Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez tuvieron la posibilidad, la ocasión, conforme a la Constitución del año 1961, de ser presidente, concluir su periodo y 10 años más tarde volver a ganar la primera magistratura nacional por votación popular. Esa condición la tuvieron Rafael Caldera, líder fundador del Partido Social Cristiano COPEI, y Carlos Andrés Pérez, un dirigente socialdemócrata de origen andino, tachirense y de proyección internacional, porque en su momento, en sus tiempos de la Gran Venezuela, Carlos Andrés Pérez alcanzó una gran resonancia internacional. Algunos lo veían como un gran líder del tercer mundo, de los países de los no alineados, de una buena porción de países que en el mundo estaban bregando por salir del subdesarrollo y avanzar hacia posturas de desarrollo sostenido y de bienestar para sus respectivos países. A propósito de ese natalicio, se me ha ocurrido invitar a una persona que conoció muy estrechamente a Carlos Andrés Pérez para hablar sobre este personaje histórico y para hurgar un poco en su pensamiento, en su acción y en sus alertas, porque hay que ver qué cantidad y trascendencia de alertas que hizo Carlos Andrés Pérez antes de morir. Me refiero a Leomagno Flores, hoy presidente honorario del Partido Acción Democrática, ex parlamentario, no sé si todavía está en el Parlamento, parlamentario jubilado sí lo es. Bienvenido, Leomagno. Muchas gracias, Mario, por permitirme estar aquí hoy en tu programa, sobre todo para hablar de la vida de Carlos Andrés Pérez. Al lado de ese hombre yo hice la mayor parte de mi carrera política
ambos tachirenses, él y yo, y de ese recuento que yo pueda hacer de la relación que tuvimos, surgen páginas interesantes y hasta a veces inéditas que uno las cuenta y la gente no sabía que esas cosas pasaban. Por eso te agradezco mucho que me permitas hoy hablar de Pérez aquí. Igualmente, quiero saludar a tu vasta audiencia. Sabemos que este programa es uno de esos que en el argot de la radio se dice sintonía total. Entonces, a mí me encanta venir aquí y sobre todo porque la gente me lo comenta después. Quiere decir que sí, tu programa tiene profundidad en la audiencia venezolana. Gracias, hermano. Gracias a ti, Leomagno, por honrarnos con tu presencia el día de hoy. Bueno, Carlos Andrés Pérez es una figura polémica. Hay quienes, por supuesto, lo adversaron o quienes lo adversamos, porque en sus tiempos yo mismo lo adversé, a pesar de que mantuve con él una relación de mucho respeto y de cordialidad. No solamente en mi ejercicio profesional como reportero, que me tocó entrevistarlo innumerables veces, incluso en entrevistas exclusivas, individuales, privadas, como también en mi condición de dirigente sindical, que lo fui por bastantes años, y tuve la honra, por cierto, de recibir de manos del presidente Carlos Andrés Pérez la Orden Francisco de Miranda en primera clase. Imagínate eso, siendo yo militante comunista, porque yo militaba en aquellos tiempos en el Partido Comunista, cosa que dejé atrás ya en el año 93. Pero fíjate, para que tú veas, o para que vea nuestra audiencia, como un personaje de una postura ideológica absolutamente distinta de las mías, bueno, perfectamente condecoraba, reconocía la dignidad del ejercicio profesional, la valía de venezolanos que le adversaban. Es muy célebre aquella vieja historia que contó en su momento Pedro León Zapata cuando Carlos Andrés Pérez le entregó el Premio Nacional de Cultura, si mal no recuerdo, algo de eso, una condecoración. Entonces, Carlos Andrés Pérez le dice a Pedro León, caramba, ¿quién iba a imaginar que yo iba a estar condecorando a Pedro León Zapata, quien le iba a entregar esa condecoración, este premio? Y entonces Zapata le respondió, caramba, presidente, algo así como la vergüenza es recíproca o la sorpresa es recíproca. ¿Quién iba a imaginar que yo iba a recibir un premio de sus manos? De modo que ciertamente este hombre que representaba pues una ideología política, una manera de concebir al país y de conducirlo, bueno, tenía una virtud que era el reconocimiento en buena medida de los adversarios. Me gustaría, después de esta larga introducción, Leomagno, me gustaría saber, ¿cómo conociste tú a Carlos Andrés, chico, allá en el Táchira? ¿Cómo fue ese primer contacto con Carlos Andrés Pérez? Mira, lo recuerdo como si fuera hoy, en este momento. Es un recuerdo que llevo muy vivido a lo largo de mi vida y sobre todo en mi carrera política. Yo era el candidato de Acción Democrática a través de una organización estudiantil que se llamaba Alianza Revolucionaria Estudiantil, para presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Simón Bolívar, donde me gradué. Y es uno de los... En San Cristóbal. En San Cristóbal, y es uno de los liceos más importantes del país todavía. A pesar de lo deteriorado que está, los que estudiamos en ese liceo tenemos nostalgia cuando lo vemos hoy, pero bueno, esa es la realidad de casi todo el país. Pues sucedió lo siguiente, como era el Día de la Juventud, en Acción Democrática todas esas fechas para promover los nuevos talentos la celebran. Entonces el partido hizo un homenaje a los jóvenes en el Día de la Juventud y yo fui designado el orador de orden. Vamos a traer este muchachito, yo tenía 17 años, vamos a traer este muchachito de allá del Simón Bolívar para que dé el discurso. Entonces empezó el acto muy puntual, la casa del partido en el Táchira es inmensa y estaba repleta, y no cabía nadie. Eso fue lo primero que me emocionó y también me asustó, porque toda esa multitud de gente extraña, yo acostumbrado a hablarle nada más a los liceístas, y veo la casa llena. Entonces
pero yo me sabía de memoria Venezuela heroica, todo lo que tenía que ver con el Día de la Juventud. Entonces me fajeaba mi discurso. Y estando en pleno desarrollo de mi discurso, yo de repente veo que la gente se para, se pone de pie frenética, aplaudiendo. Entonces yo me paralizo, porque digo, ¿qué dije tan importante? Yo con mi ego ahí de chamo. Y entonces me doy cuenta que no me están aplaudiendo a mí, están aplaudiendo a un personaje que viene entrando a la casa del partido porque llegó tarde al acto. En ese momento no alzaba las manos tipo helicóptero, pero saludó y era Carlos Andrés Pérez. En ese momento Carlos Andrés Pérez era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso Nacional, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y era diputado por el Estado Táchira, el primer diputado por el Estado Táchira. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 1967 más o menos. Okay. Entonces, Carlos Andrés se sienta ahí. Estamos hablando del gobierno de Raúl León. Claro. Ya él había dejado de ser ministro del Interior de Betancur. Exactamente. Como decimos los abogados, circunstancias de tiempo, modo y lugar, gracias por ayudarme. Ok, entonces Pérez se sienta en el presidium y yo sigo hablando. Y termino de hablar, ya no me aplaudieron más. Entonces yo termino de hablar y apenas terminé de hablar, cosas de muchacho, salí a la calle porque me estaban esperando los compañeros del liceo porque nos íbamos para una rumba. Y cuando yo me estoy montando en el carro para irme, en todas las casas del partido había un portero. Aquí era Encarnación, el negro Encarnación, que era famoso. Sí, cómo no. Bueno, allá era Rodolfo. Rodolfo era una Encarnación Rivas allá. Entonces Rodolfo sale a la calle y me dice, ¿y usted para dónde va, joven? Y yo le digo, aquí con unos amigos, Rodolfo. Si quieres, vente para tomar cerveza. Me dicen, no, usted no va para ninguna parte, lo están llamando allá arriba. Y yo le digo, pero ¿quién me está llamando? El secretario general del partido, el doctor José Teodomiro Chaparro, que se presente allá urgente. Dijo arriba porque la casa era de 2 pisos y la secretaría general quedaba arriba. Entonces, yo cuando entro a la secretaría general del partido, veo al doctor Chaparro sentado al lado de Carlos Andrés. Carlos Andrés se había quitado el saco. Y Chaparro me dice, joven, lo mandé a llamar porque el líder quiere hablar con usted. Se levanta del sofá y me da el puesto a mí y yo quedo al lado de Carlos Andrés en un sofá. Y entonces yo, buenas, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Todo asustado, nervioso. Entonces me dice, caramba, me pedí conocerte, yo quiero saber quién eres tú, qué haces. Entonces yo le explico todo, bueno, en el Liceo Simón Bolívar, soy el líder y tal. Y me dijo, hablas muy bien, caramba, me has impresionado. ¿Y qué vas a hacer tú ahorita cuando te gradúes de bachiller? Yo le digo, me voy para la Universidad de Mérida, para la ULA, pues todos los 8 en esa época íbamos para la ULA, porque nos quedaba al lado, en Mérida. Y en el Táchira no había universidad en ese momento. Entonces le dije que me iba para la ULA a estudiar ingeniería. Entonces me dijo, no, tú no te puedes ir para la ULA. Yo te necesito en Caracas. Usó esa frase Pérez que nunca me olvido. Nosotros necesitamos líderes como tú en la Universidad Central. Y yo le digo, pero no, yo me metí allá, hice mis exámenes y todo, pero no salí para estudios internacionales. Y yo eso no lo voy a hacer, yo quiero ser ingeniero. Me dice, no, eso lo resolvemos, pero tú te vas a estudiar allá y vas a estar al lado mío. Así me lo dijo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Entonces me dijo, yo soy el jefe de la fracción parlamentaria, como tú sabes, eso queda en el edificio La Perla, sí, en el 5º piso del centro de Caracas. Tú te vas para allá y me visitas lo más pronto posible antes de graduarte. Al lado quedaba el cine El Ávila, Cine Ávila. Claro que sí, al lado. Entonces, cuando apenas puedo, que cobro la beca, compro el pasaje y me vengo para Caracas. Uno llega al terminal de pasajeros, se lavaba la cara y listo, salía a la calle a la reunión que iba. Entonces me voy yo directo al edificio La Perla. Cuando entro al edificio La Perla a las 8:30 de la mañana, está una señora muy bonita ahí, una muchacha, que es como la recepcionista, la secretaria. Entonces me dice, ¿y usted qué desea? Y yo le digo, bueno, que yo quiero hablar con Carlos Andrés porque yo lo vi en San Cristóbal y él me dijo que viniera. Sí, pero usted no tiene cita y tal.
Sí, pero es que él me dijo que viniera en cualquier momento. Entonces, él fue el que me invitó, yo no tenía ningún interés, le dije yo, tú sabes, tirándomela así de duro. Entonces me dijo, bueno, siéntese ahí. Y me senté desde las 8:30 hasta la 1. Ahí, y yo veía que entraba y salía gente, y a mí no me atendía. Y cada rato me paraba y le decía a la muchacha, mire, no, sí, ya yo lo anuncié y tal. Hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar, ¿no? Por casualidad, entre tanta sala de espera que había ahí, yo me senté justo frente a los ascensores, en unas sillas que estaban ahí. Y de repente yo a la 1 de la tarde veo que sale un tropel de gente y Carlos Andrés en el medio para coger el ascensor. Pero fíjate, Carlos Andrés es un hombre, y eso lo sabe todo el mundo que lo conoció, de una memoria de elefante. Carlos Andrés, lo que me vio, me dijo, ¿y usted qué hace aquí, joven? Me dijo así, moviendo las manos. Y yo le digo, es que usted me dijo que viniera, presidente, que Carlos Andrés. Entonces me dice, caramba, pero a mí no me habían dicho que usted estaba aquí. La secretaria me va a ir pasión. ¿No? Y no le dijo a Pérez. Entonces Pérez me dice, y yo le digo, caramba, pero yo vine nada más de San Cristóbal a hablar con usted, yo me regreso esta noche para mi casa en el autobús. Entonces me dijo, sí, pero ¿cómo hacemos? Yo voy a mi casa y de ahí tengo que ir a entregar un trofeo en los próceres. Tenía una vida muy agitada, sí, Pérez, a pesar de que estaba apenas en la fracción parlamentaria. Entonces me dijo, véngase conmigo. Entonces me monta en su carro, el chofer, el guardaespaldas, y yo voy atrás con él, y todo eso para mí fue lo máximo. Sí. Entonces llegamos a la casa de Carlos Andrés Pérez, que era en Colinas de Vistalegre, arriba en Vistalegre. Él vivía en ese momento ahí. Y entramos a la casa y me presenta a doña Blanca y a las hijas que estaban ahí. No estaba Carlos Manuel, yo nunca vi a Carlos Manuel ahí la primera vez que visité la casa de los Pérez. Y doña Blanca muy gentilmente me invitó a almorzar y Pérez bajó a almorzar. Entonces, para mí eso era lo máximo, ¿no? Estoy yo almorzando ahí con Carlos Andrés Pérez y doña Blanca y todo. Ese encuentro que fue tan familiar marcó mi relación de vida con doña Blanca de Pérez y la familia. Toda Venezuela sabe, y yo no voy a cometer ninguna indiscreción, que Pérez tenía 2 familias. Entonces, fíjate lo que me pasó a mí. La señorita esa tan bonita que no me dejó entrar a hablar con Pérez era nada más y nada menos que Cecilia Matos, que ella trabajaba en la fracción parlamentaria y ahí fue que nació el romance entre Pérez y él. Entonces, y como me llevó directo para su casa, y Cecilia sabía, ya yo quedé marcado como de la familia de Pérez. Yo nunca fui del grupo de Cecilia por eso. Okay. Y a lo mejor eso eran empujones buenos en la política en esa época, pero bueno, yo no lo tuve. Pero con mucho cariño y afecto, ese fue mi primer contacto. Y de ahí en adelante, Pérez no me desamparó, me trajo para la universidad en Caracas. Cuando nació mi primer hijo, pagó la clínica, llamando a un médico amigo de él. Bueno, de verdad, yo me sentí como un hijo putativo de Pérez. Ok. Bueno, pasó el tiempo y luego Carlos Andrés Pérez se hizo presidente de la República. Estamos hablando del año 1973. Estamos hablando de unos 5 años después, más o menos. Claro. Y Carlos Andrés Pérez ha designado a ese muchachito tachirense secretario del Consejo de Ministros. Una responsabilidad importantísima, ¿no? Bueno, tenía 24 años yo en ese momento. Y Pérez me designó como su primer secretario del Consejo de Ministros. Por cierto, otra vez en el carro de Carlos Andrés, que Carlos Andrés venía bajando de la Torre de las Delicias, ya electo presidente, con toda esa parafernalia de la Guardia Presidencial y todo, y yo estaba ahí, me dijo, ¿usted qué hace aquí? Yo necesito hablar con usted, presidente. ¿Y por qué? Bueno, pues yo veo que hace todos los nombramientos y yo no sé para dónde voy. Así, que no podía hacer otra cosa. Y me dijo, véngase conmigo, y me llevó otra vez para su casa, y en el trayecto me dijo, ajá, ¿y qué ha pensado usted? Y yo le dije, ¿puedo decirle el cargo que yo aspiro? Sí, dígame, yo quiero ser secretario del Consejo de Ministros, así como usted lo fue una vez. Porque yo había leído que Pérez en un momento dado, después en el año 45, no solo fue secretario privado de Rómulo, sino que también fue secretario del Consejo de Ministros. Entonces me dijo... Ya tú eres abogado. Sí, estaba estudiando ya el último año de la carrera. Entonces Pérez me dijo,
bueno, pero usted no se ha graduado todavía. Yo le dije, bueno, pero me falta poquito. Y además, el último secretario del Consejo de Ministros que yo conocí tampoco era abogado. Entonces me dijo, bueno, hable con Escobar Salón y dígale que usted es el secretario de Consejo. Entonces cuando hablo con Escobar Salón me dice, ya yo tengo otro candidato y ya hablé con él. Y yo le digo, bueno, dígaselo al presidente. Entonces Escobar Salón, muy hábil como él, me dijo, no, de ninguna manera, usted para mí en ese momento, ¿qué responsabilidad tenía Escobar? Lo nombraron secretario de la presidencia de la República. Secretario no había todavía el ministerio. Lo llamaban secretario general de la presidencia de la República. Entonces, yo dependía directo de Pérez, pero como era un órgano colegiado del Consejo de Ministros, yo le rendía cuenta administrativa, era Escobar Salón. Y ese era un cargo muy importante. La única persona que sin ser ministro entraba a la reunión de gabinete era yo, y tenía 24 años. Y te voy a contar esta historia personal mía de mi época de secretario del Consejo de Ministros. Yo veía que se enfrascaban en unas discusiones de 2 horas. Todos los ministros hablaban. Y había uno en particular que hablaba en todos los temas. La mujer en estado de gravidez, y él intervenía. La luna, no sé qué, y él intervenía. Ahora, pero yo me daba cuenta que a los 10, de las propuestas que estaban en la mesa, yo a los 10 minutos, haciendo mi acta, ya sabía cómo era la yo sabía cuál era la que iban a aprobar y no me pelaba, y hasta yo apostaba conmigo mismo y muy pocas veces me pelaba, ¿no? Entonces eso me dio mucha capacidad de análisis que me sirvió en toda mi carrera política. Pero con 24 años y ese libro de actas, que era un libro gordote y que había que hacerlo caligrafiado a mano, yo tenía un calígrafo para hacer eso. Bueno, yo tuve en mis manos, lo voy a decir, la vida política venezolana de esa gran época de Pérez. Mira, entonces yo digo, yo con Carlos Andrés Pérez pellizqué la historia de Venezuela. Mira, ¿y quién era ese ministro Lachento? Oye, el ministro de Educación hablaba en todos los temas, el doctor Luis Manuel Peñalver, todo el mundo lo criticaba. Y había uno que nunca hablaba, que esto es importante, esta anécdota. Ese ministro que nunca hablaba me extrañaba a mí, porque era el más importante de todos los ministros, de acuerdo a lo que yo veía. Entonces yo un día le dije, pues había buen trato entre nosotros, yo decía, hermano, pero yo te noto que tú no hablas y las propuestas que llevas al gabinete yo las leo, pero no hay debate y las aprueban y tú no explicas nada, ni dices nada. Y me dijo, porque yo no soy pendejo. Yo antes de llevar algo para el Consejo de Ministros lo consulto a Pérez y hasta que él no lo aprueba yo no lo llevo. Entonces, si eso ya está aprobado, ¿para qué yo voy a hablar? Para hacer el ridículo y tal. Y hizo una pequeña crítica ahí. Ese ministro fue nada más y nada menos que Gumersindo Rodríguez, que era el jefe de Cordiplan en ese momento. Él se llamaba la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República. Entonces, fíjate, un político como Gumersindo, lo hábil que era. Ok, tenemos que ir a la pausa. Leomagno Flores, nuestro invitado del día de hoy, porque debemos escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios de la estación. Y al regreso continuaremos en esta interesante entrevista sobre Carlos Andrés Pérez, la figura de Carlos Andrés Pérez, y adentrarnos un poco más en algunas interioridades de ese mundillo del cual seguramente nuestro invitado Leomagno Flores conoce muchas cosas de las cuales no se ha escrito o no se hayan publicitado. Leeremos también las preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se vayan. Cuéntanos, Leomagno, mientras viene el compañero, seguimos en las redes sociales. ¿Cómo te manejabas tú en esa relación a la que tú te referías, esa doble vida familiar de Carlos Andrés? No, yo no tuve nunca dilema porque yo siempre hice mi relación con la familia de Pérez, con doña Blanca, sus hijos y todo. Nunca tuve la necesidad de recurrir a más allá y fui de las pocas personas que nunca participó en reuniones ni agasajos.
del otro lado, porque eso era grave, eso era alta traición si doña Blanca se enteraba de ¿Verdad? que uno estaba en otro lado. Y en el caso inverso, también era, ¿no? La gente de donde estaba yo, no, estábamos, bueno, nos toleraban porque no podían hacer nada por el afecto de Pérez hacia nosotros, pero si no hubieran podido sacar, nos sacan del camino. Ahora, pero la vida es tremenda. Cuando yo era secretario general de gobierno en el estado Táchira, Cecilia me llamó a mí para decirme, estamos en bancarrota, la enfermedad de Pérez se ha comido todo lo que poco que teníamos, no hay cómo comprar las medicinas, por favor, ya que tú estás allá en el Táchira y Carlos Andrés hizo rico a muchos del Táchira, habla con esa gente que tú sabes quiénes son y dile que necesitamos apoyo porque yo ya no puedo más. Y lo hicieron. No lo hicieron, carajo. Ah, caramba. No lo hicieron. ¿Qué cosa tan terrible, hermano? De todas las personas que hablé, una sola colaboró. Al final, tengo que agradecérselo al doctor Pérez Vivas, que era el gobernador. César Pérez Vivas. Copellano. César Pérez, y admiraba mucho a Pérez. César Pérez Vivas y yo resolvimos el problema. Modestamente, pero lo resolvimos. Entonces, oye, son cosas increíbles que pasan en la política venezolana y la gente cree que Carlos Andrés es el hombre más corrupto que ha habido, bueno, hasta que conocieron otros. Te frenaste. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Locura, envolturas, lentes, fórmulas, accesorios y reparto. Además cuenta con su consultorio tecnológico a precios solidarios de Diosista, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. A la voz se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, Antonio Suárez, aseguró que la medida que tomó el gobierno nacional sobre realizar una constituyente para el movimiento sindical de los trabajadores es solamente para aquellos que pertenecen a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Notirumbos informa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el ejército israelí ha recibido de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portan presuntamente los cuerpos de 2 rehenes devueltos previamente por el grupo gobernista Hamas. Otra para la alcaldía de Caracas. La alcaldía de Caracas y los uniformados de la PNB. Los buhoneros de Katia y sus inmediaciones ya no aguantan el peaje que les cobran todos los días las bandas organizadas en esa zona. Informó Notirumbos, los 30 minutos son al Rumbos, la emisora de Venezuela. Informa. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra de una larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Ibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y presta, y esto es muy importante, servicio domiciliario, en el caso de que los pacientes así lo requieran. Le invito a tomar nota de su número telefónico, que puede serle de mucha utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando
con Leomagno Flores. Leomagno Flores, dirigente político, presidente honorario de Acción Democrática, es abogado de origen tachirense como Carlos Andrés Pérez, figura de la cual estamos conversando hoy en el programa a propósito de que hace apenas unos 2 o 3 días tuvo lugar el natalicio o la conmemoración del natalicio de este hombre que fue presidente de la República en 2 ocasiones. Pregunta Méndez Reinaldo 761, ¿el invitado de qué Acción Democrática es? Bueno, de la Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez, que es la que tiene la tarjeta. Hay otra Acción Democrática que se autodenomina AD Resistencia, que lidera Henry Ramos Alú. Esa división de Acción Democrática también la padeció en su momento Carlos Andrés Pérez en otras circunstancias, ¿no? Mira, sí, totalmente. Hemos hablado mucho de Pérez el hombre, vamos a hablar de Pérez el político extraordinario. Como tú dijiste, un personaje muy importante de la segunda mitad del siglo XX para nosotros los venezolanos. Pérez tiene una trascendencia tan figurativa en la historia venezolana que la podemos graficar de la siguiente manera. Mire, usted lee la historia de Venezuela y dicen, los 2 personajes más importantes del siglo XX son Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt, el yin y el yang, como en toda historia. Bueno, esos personajes son extraordinarios, cada quien en su puesto, pero Betancourt, padre de la democracia, el otro, el jefe del andinismo, Gómez. Venezuela no existía como país hasta que Gómez hizo la Trasandina, que fue lo que logró que todo el territorio venezolano estuviera unido por tierra, porque antes había que coger un vapor, ir a Maracaibo y después a Curazao para venir para Caracas desde los Andes. Entonces, bueno, imagínense la calidad del personaje, pagó la deuda pública, gobernó, bueno, a pesar de todos los dimes y diretes, y Rómulo Betancourt, el padre de la democracia. Y sin embargo, Carlos Andrés Pérez se colió entre ellos 2 en la historia del siglo XX, con la nacionalización del hierro y del petróleo. Tiene una misma significación. Ahorita el otro gran personaje del siglo XX para nosotros los venezolanos no es político, es nuestro santo José Gregorio Hernández. Bueno, pero esos hombres definen la venezolanidad del siglo XX y ahí estará Pérez siempre. Ahora, Pérez, la gran hazaña de Pérez es que ingresó a Venezuela a la modernidad. Porque si bien es cierto, AD había logrado sacar a Venezuela de ese país semirural y analfabeta y convertirlo en un país en vías de desarrollo y tal, pero nosotros no habíamos entrado en la modernidad económica, educativa, cultural, de la manera como Pérez nos relanzó al mundo. Y ese es el gran mérito de Pérez. Es más, esa modernidad fue tan inédita, fue tan veloz, pero también fue tan profunda que de verdad muchos tuvimos la ilusión de que el progreso en Venezuela había llegado para siempre. Falsa ilusión, se murió, ese progreso se destruyó. Entonces, yo diría, si me preguntan cómo define a Pérez, yo diría un protagonista de la historia de Venezuela que tuvo un sueño que no pudo cumplir. Fíjate, Carlos Andrés Pérez, entre los muchos hechos críticos que le tocó enfrentar a Carlos Andrés Pérez, hubo 2 que seguramente lo marcaron. Bueno, estoy seguro, pues, no es que seguramente, estoy seguro que marcaron a Carlos Andrés Pérez en sus tiempos finales. Fueron el Caracazo, el 27 de febrero del año 1989, aquella insurrección popular que insurgió en los inicios de su segundo mandato, y luego el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, golpe de Estado liderado por Hugo Chávez Frías, que fue un golpe sangriento, y luego el golpe del mismo movimiento chavista en noviembre de ese mismo año, el 92. ¿Tú tuviste ocasión de hablar privadamente con Carlos Andrés Pérez sobre esos 2 acontecimientos que ocurrieron en su segundo mandato? Lamentablemente no
hubo la oportunidad, porque recuerda que Pérez, al salir de esa presidencia, primero tuvo que enfrentar la cárcel, sí, todo, y además, y la verdad verdadera, por la cual no pude hablar con Pérez de eso, porque Pérez se fue de Acción Democrática y lo expulsaron de Acción Democrática y él creó su partido Apertura. Sí, Apertura, perdón. Yo no acompañé a Pérez en Apertura y tengo que decirlo sinceramente, hablamos y le dije, presidente, no sé, yo no me siento ganado a la idea de crear un nuevo partido, porque me enseñaron desde que entré a Acción Democrática, quien se va de Acción Democrática muere políticamente, ahí están los que se fueron con el MEP, ahí está el maestro Prieto, y nos ponían todos los ejemplos, un lavado de cerebro. A pesar de que Betancur decía que Adeco es Adeco hasta que se muere. A pesar, pero nos decían que el que se iba de Acción Democrática moría políticamente y nos daban los ejemplos. El MIR, Paz Galarraga, el MEP, todo. Sí. Entonces, bueno, ese lavado de cerebro hizo efecto. Entonces yo dije, no, yo no me voy a ir de Acción Democrática. Claro, después Pérez regresó a Acción Democrática. Yo digo que este 103 aniversario del nacimiento de Pérez, para los adecos, no importa en cuál de esas dos estructuras está, porque aprovecho para decir lo siguiente, no hay dos Acción Democrática, hay una sola. La gente en la base es una sola. Lo que pasa es que hay dos estructuras organizativas paralelas que se pelean, las siglas y el nombre de Acción Democrática. Pero no, el partido no se dividió como acostumbraba. El MIR se fue y más nunca pensó en AD ni reclamó, sino fue a su propia estrategia. Lo mismo le pasó a la gente del ARS, que fue la segunda división, sí, con Ramos Jiménez, y la tercera, la del maestro Prieto con Paz Galarraga. Hubo una división del partido y ya. Pérez enfrentó internamente una lucha terrible en AD siempre, porque había lo que se llamaba la ortodoxia contra el perecismo, que era como la modernidad para nosotros, pero que ellos lo consideraban como una blasfemia a la ortodoxia, todo lo que Pérez pensaba y hacía, etcétera, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una generación que vivió ese proceso interno, pero nunca nos fuimos del partido, lo resistimos, estuvimos ahí, nos daban golpes y pasábamos agachados. Entonces, por esa misma dinámica, yo no estuve con Apertura. Entonces, cuando ya no estuve con Apertura, no pude seguir hablando con Pérez de esta manera y con esa intimidad, porque ya los intereses políticos eran distintos. Pero, sin embargo, yo te puedo decir a ciencia cierta algo que es muy importante: las paradojas de la historia venezolana. ¿Quién mantuvo la estabilidad política y derrotó todos los golpes de Estado de La Habana, de la derecha, del gomecismo, de todo el mundo en Venezuela cuando nació la democracia? Carlos Andrés Pérez del Ministerio de Relaciones Interiores. Era el ministro que salvó la democracia. Rómulo Betancur era el presidente de que renuncian y me renuncian, pero lo hubieran tumbado si Pérez no es el ministro de Relaciones Interiores. Y bueno, esa historia, ustedes más que nadie la conocen, pues sufrieron en carne propia los rigores de esa guerra interna venezolana. Entonces, la paradoja de la historia es que Pérez no se dio cuenta y no supo cómo enfrentar el propio golpe de Estado que le dieron a él. Pérez lo propició, ¿vale? Pérez lo permitió, se le alertó por todos lados. Entonces, eso es una paradoja de la historia de Venezuela. Seguramente sobrevaloró su liderazgo. Eso fue todo. Hay una célebre frase que sí la dijo, porque la dijo. Cuando, a propósito de lo que tú me decías, del otro punto trascendente de la segunda presidencia de Pérez, a propósito del Caracazo, él dijo, es que este paquete nuevo, que es el que va a llevar a Venezuela a la modernidad, no se puede hacer en democracia. Eso solo lo puede hacer Pinochet en una dictadura. Y en democracia solo lo puede hacer Carlos Andrés Pérez. O sea, una sobreestimación de su liderazgo. Ahora, hay una cosa importante que no se ha analizado. ¿Por qué el partido no acompañó a Pérez en ese proceso del paquetazo? Bueno, la gente... ¿A qué le atribuye? Sí, la gente dirá que es por las pugnas internas, por la traición, por todo. Hubo dos razones de eso, de ese fracaso de Pérez, digamos, adeco frente a esa coyuntura.
la primera de todas las coyunturas es que Pérez le ocultó al partido lo que iba a hacer en la segunda presidencia, y eso es verdad. Él nunca llamó al CEN del partido, decir vamos a encerrarnos en un sitio, yo les voy a traer aquí A diferencia de Lucinchi. Claro, pero Pérez iba, mira, es que lo que no se entiende es lo que la gente no comprende es lo siguiente. En la primera presidencia, Pérez fue un extraordinario presidente y no fracasó, porque Pérez lo que hizo fue cumplir con el programa de acción democrática al pie de la letra, nacionalización del hierro, el petróleo, etc. Todo eso estaba en el programa, pero ese programa se agotó. Entonces había que presentarle una nueva narrativa al venezolano, había que presentar un nuevo programa. Es más, había que revisar hasta nuestra participación en la Internacional Socialista y todo eso, porque era de gran trascendencia lo que se iba a hacer. Y entonces Pérez, en vez de propiciar un debate ideológico internamente en Acción Democrática que con su peso lo hubiera llevado a buen puerto, no habló de eso, no le explicó a nadie lo que venía, entonces el partido se sentía traicionado y por eso pasó lo que pasó. Esa es mi visión desde el punto de vista de la lucha interna del partido, etc. Ok, fíjate, Leomagno, ya vamos a leer los mensajes que nos han llegado, que son bastantes, pero fíjate, el tema del chavismo, y particularmente de Chávez, precisamente Carlos Andrés Pérez fue el hombre que asumió, digamos, el cuestionamiento a la decisión que habían tomado los venezolanos el año 1998, cuando se eligió por primera vez a Chávez como presidente. Carlos Andrés Pérez alertó en su momento y anunció lo que finalmente muchos hemos visto que ha ocurrido, que es prácticamente la liquidación del sistema democrático y de las instituciones. Fíjate, es que es importante analizarlo desde el punto de vista del pensamiento crítico, lo que pasó. Porque Pérez, yo lo considero un protagonista de una etapa transicional, civilizatoria en Venezuela, porque Pérez lo que quería era cambiar en profundidad de raíz, y logró algunos éxitos en la estructura del Estado, pero Pérez creía en la descentralización total y en la autonomía de los estados y todo eso. Eso era un cambio civilizatorio, una transición civilizatoria importante en el país. Y Chávez estaba persiguiendo lo mismo. Fíjate, eso es interesante, porque el que diga que lo que intentó Chávez que revolvió el país de esta manera no fue un cambio civilizatorio trascendente, pues está errando la historia. Ahora, lo que pasa es que en ambos casos el país no estaba preparado para ninguna de las dos cosas, y esa es la verdad verdadera, porque la Venezuela que nosotros vivimos, conocimos, tú y yo, y estamos, y que ya no existe en este momento, era la Venezuela del rentismo petrolero. Y eso era como una droga que llegaba a todos los niveles y a todos los sectores. Y además, acuérdate algo muy importante, el pacto de punto fijo, que fue lo que permitió los 50 años de la democracia, era un pacto de las élites venezolanas, repartiéndose el poder sanamente, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, esas élites se cansaron de estar compartiendo el poder y creían que lo podían ejercer ellas mismas. Entonces, esas élites son las que impiden el cambio civilizatorio propiciado por Pérez, lo impiden y lo cortan de raíz, y son los que con la antipolítica matan la democracia, pero esa misma gente creyó que iba a poder, que iba a tener de su lado a Chávez como la lógica que quieren las élites de un país, y resulta que Chávez venía en una actitud de borrón y cuenta nueva, que al final lo que se convirtió fue en una exitosa etapa de destrucción de todo lo viejo, pero nunca nació algo nuevo que nos satisfaciera en este momento y que nos diera de comer y nos tuviera en una sociedad más o menos, digamos, consona, como viven otros países vecinos nuestros en Latinoamérica. Entonces nosotros estamos en una situación difícil.
¿qué es lo que se impone en este momento? Bueno, en este momento no sabemos exactamente lo que va a pasar. El que diga qué va a pasar, pero si hurgamos en la historia de Venezuela, bueno, de la manera más sorpresiva, aquí han ocurrido situaciones. Nadie creía que iba a haber una guerra federal, por ejemplo. Te lo pongo. ¿Por qué nadie creía? Porque los mismos protagonistas lo confesaron. Antonio Leocadio Guzmán dijo, no, yo no soy conservador, ni liberal, ni antifederalista, nada. Lo que pasa es que ellos dieron federalismo y yo dije todo lo contrario. ¿No? Entonces, fíjate, eso es importante. O al revés, ellos dijeron conservatismo y yo dije federalismo. Entonces, eso fue lo que pasó. Fíjate, Carlos Andrés Pérez, ya voy a leer los mensajes, fue un gran negociador también, un hombre que... Extraordinario. Fíjate tú, Carlos Andrés Pérez tuvo un papel importantísimo, por ejemplo, en la devolución del Canal de Panamá para los panameños, pero también contribuyó muchísimo a tratar de resolver los conflictos violentos que existían en Centroamérica, precisamente por las negociaciones que él de algún modo impulsó. Claro, Pérez usaba mucho la frase ganar, ganar, que ahora es el arquetipo de todos los cursos de herencia que le dan a la gente. Pérez era un gran negociador y fue un gran negociador. Pero volvemos a la paradoja. Internamente no supo manejar Pérez ese proceso de cambio tan grande. Primero porque estaba un poco... Mira, yo creo que Pérez en el fondo, no solo que murió siendo el protagonista de un sueño que no pudo materializar, sino que Pérez también, aquello de que hubiera preferido otra muerte no es una simple frase, también es algo de desilusión. Eso lo que sí sé yo de Pérez, que Pérez nos contó muchas veces con respecto a su segunda presidencia, él hacía unas reuniones cada mes en el Salón Ayacucho, que llamaban, donde reunía cada mes un sector de la vida nacional. Y esas reuniones duraban 6, 7 horas, eran maratónicas, con los ganaderos un fin de semana, con Fedecámaras otro, ¿no? Y eso lo hizo desde su primer gobierno, él lo implementó. En el segundo gobierno volvió a lo mismo. Y Pérez nos confesó un día que no entendía cómo después de todo lo que pasó en su primer gobierno, todo el dinero que se dio, todas las soluciones que se dieron, que 15 años, 10 años después, en las reuniones estaban planteando lo mismo que le plantearon en el primer gobierno que no se había resuelto. Así es. Entonces imagínate, es una frustración para un hombre como Pérez. Claro, bueno, y si corremos la película más adelante, esos mismos problemas ahora están agravados. Sí, claro. Ok, vamos rapidísimo a leer mensajes. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Me imagino que este es un mensaje que tú suscribes por la libertad de los presos políticos. No, claro, hermano. Nosotros, fíjate, te pongo un ejemplo histórico. Cuando el Cabito Castro, mi paisano, estuvo en la misma circunstancia esa de la planta insolente del enemigo cerca, ¿qué hizo? Abrió las cárceles. Así es. Es que es una cosa ya histórica. Entonces, ¿quién se va a oponer a eso? Okay. Ustedes desde AD le piden a Maduro que libere... No, yo no puedo hablar por Acción Democrática porque estamos claros que el único vocero es el compañero Bernabé Gutiérrez. ¿Ah, sí? Así es. ¿Tú como presidente honorario no...? No, hermano, yo soy muy disciplinado políticamente hablando. Ok. Seguimos leyendo, más mensajes, rápidamente. Méndez Reinaldo 761. CAP es presidente que vio un país figurillas y gracias a unos tipos que ahora están en el poder, desde Caldera no lo dejaron. No entendí mucho el mensaje, pero dice León de B62, decir que Carlos Andrés Pérez representa un antes y un después en la política. Creo que al final fue víctima de las élites, lo que tú decías. Al respecto hay que profundizar. Bueno, aquí aclara el mensaje Méndez Reinaldo 761, dice, CAP, un presidente que vio un país con un futuro viable, pero personas se empeñaron en destruir ese futuro y tenemos lo que hay ahorita. Ahora sí entendí lo que quiso decir. Ahora, dice León del Valle 62, importante recordar que en su tiempo un aumento de 0,25 a la gasolina derivó un caracazo. Hoy se paga en dólares. Un detallito, dice ella. Méndez Reinaldo 761 vuelve a tomar la palabra y dice, y muchos que apoyan a María Corina hoy en día en su momento apoyaron a la debacle de Carlos Andrés y del país en conjunto con los que gobiernan hoy en día.
Rapidito, nos quedan pocos minutos. Dice el 27 de octubre, bueno, que fue cuando se celebró el natalicio. Amílcar Morú, entre todos estos políticos de hoy me quedo con Carlos Andrés. Como él decía, hay que hacer cambios profundos. Gracias. Méndez Reinaldo, ortodoxos y renovadores, así era que se llamaban, ciertamente. Amílcar Morú dice, Maduro no le da ni por los tobillos a Carlos Andrés. Bernabé 6673, saludos Mario, que no es Bernabé Gutiérrez. Saludos Mario, saludos a tu invitado. Todo lo que él dice es cierto. Esto pasa aquí por haber aceptado a un militar como líder de la frase revolución. Los militares nunca han trabajado por un bienestar social y menos prosperidad. Bueno, esos mensajes que Claro. Bueno, mira, yo creo que ya la historia reivindicó a Carlos Andrés Pérez y muy temprano para lo que los historiadores creemos que pasa con las grandes figuras trascendentales en el planeta. Cuando tú dices la historia reivindicó a Carlos Andrés, ¿qué es lo primero que le ha podido reivindicar? ¿Qué es lo más resaltante? La visión profética de Carlos Andrés Pérez, que nos mostró que esa muerte política a la que fue sometida eran unos polvos que iban a traer estos lodos. Y lo digo hace 25 años, con pelos y señales, y entonces la gente queda admirada cuando ve los videos, ¿no? La gente queda admirada cuando oye los discursos de Pérez. Entonces, eso es lo primero, la gente reivindicó la visión política de Pérez. Hoy en día, sinceramente, no hay políticos con la visión de Rómulo Betancourt, del propio Caldera y de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue el último político venezolano con una gran visión de la política. El problema que se me olvidó comentar de la debilidad de Pérez internamente es que Pérez no quiso intervenir nunca en la lucha interna de Acción Democrática y Carlos Andrés Pérez no le dio fuerza a quienes lo seguíamos. Carlos Andrés Pérez no permitió el delfinazgo. Carlos Andrés Pérez a nosotros que estábamos al lado de él nos dio la espalda muchas veces y te pongo el ejemplo más grande. Él no quiso liderar una corriente interna. No quiso liderar, aunque la tenía, pero no la quiso liderar. Y la tenía con nosotros. Nosotros éramos patria o muerte internamente con Pérez. Y por eso sufrimos todos los avatares internos. Cuando Héctor Alonso López en el Parque Naciones Unidas fue despojado del triunfo que teníamos de la Secretaría General, todos nosotros hubiéramos entrado al CEN del partido en ese momento. Pero Pérez prefirió negociar con Alfaro para que Alfaro quedara de secretario general. Ahora, si Héctor Alonso López hubiera sido el secretario general, hubiera cambiado la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hubiéramos votado en el Congreso por la defenestración de Pérez. Nosotros éramos sus seguidores fieles. Ahí nos hubiéramos atrincherado. Pero ¿qué va? Y nunca Acción Democrática con nosotros al frente le hubiera hecho eso a Pérez. Lo hubiera traicionado de esa forma. Muchas gracias. Ahora, los mea culpa son necesarios y yo creo que este es un momento de acto de contrición. Muchas gracias, Leomagno. Gracias a ti, hermano. Muy amable. De verdad agradecido por tu presencia para hablar de esta figura importante de la vida venezolana, de la historia de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, de cuyo natalicio se cumplieron esta semana 100 y tantos años. Quiero invitar a... Rápidamente. Quiero invitar el próximo miércoles en la Casa de Acción Democrática en Chacao a un evento alusivo a la memoria de Pérez, donde voy a ser yo el orador de orden. Qué bueno. A las 10 de la mañana el próximo miércoles. Bien, muchas gracias. Leomagno Flores, nuestro invitado el día de hoy, presidente honorario de Acción Democrática. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbo, Celsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa es especialidad de asfalto de primera del Servicio Geriátrico del doctor Argenis Portillo,
Consulta previa cita por el 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tenga todas y todos muy buenas tardes.